Buenas noches, hermano Johnny Herrera. Así que le dejamos su tiempo para que nos pueda exponer el tema de esta noche. Bienvenido, hermano. Gracias. Muy buenas noches a cada uno de ustedes y que Dios los bendiga en una forma muy especial en esta noche. Estoy muy contento en esta noche por ser el portador de la palabra de Dios, esperando que al final de todo podemos ser edificados de su palabra, ya que ese es nuestro propósito en estos estudios. Punto sin retorno es el título del mensaje en esta noche. En la parte occidental del estado de New York, se encuentran las grandes caídas de agua y la más famosa de todas ellas probablemente es, no funciona. La más grande de ellas es la Niagara Falls, que está situada en el río Niagara, que se conecta con dos de los 5 grandes lagos que se encuentran en aquel lugar. Este gran fenómeno ha existido, conforme he entendido, desde el siglo XVIII. Este lugar pues, es la atracción turística número 5 en todo el mundo y es calificada simplemente por la asistencia que las personas visitan este lugar cada año. Se dicen, conforme a los libros de historia de este aspecto, que 22.5 millones de personas visitan este lugar cada año. Sin embargo, viéndolo por lo lado negativo de todo esto, se nos dice que entre 30 a 40 personas mueren cada año en este lugar. La mayoría es por simplemente no tomar las advertencias que se dan en ese lugar y muchos pues corren el riesgo y pues muchos pierden su vida, tal como este barco que se está arrimando demasiado ahí cerca. Pero a lo largo del río que conduce este maravilloso lugar, conforme hermanos en el Señor, hermanos en Cristo Jesús que han visitado este lugar, se nos dicen que hay un gran letrero que dice lo siguiente: estás pasando el punto sin retorno. O sea, después de este letrero, está puesto allí simplemente porque las corrientes de este río están tan fuerte, tan intensa, la agua es tan furiosa que más allá de este punto ya no hay retorno para atrás. Sea pues si es un barco, sea personas que están nadando, ya si pasan este letrero, conforme ellos dicen que ya no hay retorno para atrás. Hablando espiritualmente en esta noche, ¿hay un punto sin retorno? Es posible que hayas oído decir que mientras hay vida, hay esperanza. Pero, ¿es cierto todo esto? La respuesta puede asombrarlo en esta ocasión. ¿Puede un hombre rechazar tantas veces o ser tan terco contra Jesucristo y su palabra hasta el punto que ya no hay más esperanza para él? Ahora, no me estoy refiriendo a cuando muere la persona. Me refiero a cuando aún vive. Puede uno pasar un punto sin retorno. Tal vez uno puede decir hoy en esta noche, bueno, pues Dios es un Dios de amor, de gracia, paciencia y bondad. No cabe duda, mi querido hermano y oyente, Dios es todas estas cosas. No puede uno hacer una declaración más verdadera que eso. Pero Dios también es un Dios de juicio y santidad y un Dios capaz de gran ira. Nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11 y versículo 22 de la siguiente manera:
Mirar pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permanecieres en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. Sí, hermano, Dios es un Dios de amor, pero no quiero que se me vaya a equivocarse, mi querido hermano y amigo. Dios también es un Dios que ha prometido juzgar el pecado. Bueno, ese juicio llega incluso en nuestra vida. Es decir, ¿puede un hombre pasar por un punto de no retorno? Creo que la Biblia enseña que hay un tiempo limitado. Notemos el pasaje que vamos a utilizar como nuestro texto. En el Viejo Testamento, en el libro de Proverbios, capítulo 29 y versículo 1, Salomón nos dice de la siguiente manera: el hombre reprendido endurece la cerviz. De repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Conforme a otra versión, dice: el reprendido que no cambia será aniquilado pronto y sin remedio. Salomón nos está enseñando que hay un tiempo limitado. ¿Cuál es ese plazo? ¿Cuándo cruzo ese plazo y qué significa si lo hago? En cierta forma, hermanos, es muy triste y difícil de aceptar que un ser humano pueda estar vivo y no tener esperanza. La de esperanza es una de las palabras más tristes de todo el lenguaje humano, pero la Biblia sí enseña que hay un punto espiritual sin retorno. Hay un tiempo limitado y la Biblia lo emplatica una y otra vez. Por ejemplo, en la profecía de Amos en el Antiguo Testamento, Dios a través del profeta Amos le dijo a la gente que les había dado amplias oportunidades de volver a él en arrepentimiento, pero no querían hacerlo. Dios les envió hambres, sequía, pestilencia, problemas, les mandó aflicciones sobre la tierra, pero a pesar de todo esto que Dios les había mandado, no regresaron a él, no se quisieron arrepentirse. Por lo tanto, esta declaración se les fue dada a ellos. En el libro de Amos, capítulo 4 y versículo 12, nos dice lo siguiente. Dice: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Unos 4 capítulos más adelante, en Amos capítulo 8, versículos 11 al 12, nos dice lo siguiente: he aquí, viene días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Y eran errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán, o sea, correrán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Lo que esto nos dice es que llega un momento en que la paciencia de Dios se acaba. Cuando hemos malgastado todas las oportunidades preciosas que nuestro Dios nos brinda, la paciencia de Dios se acaba. Salomón nos describe este proceso en nuestro texto que estamos utilizando hoy en esta noche, ahí en Proverbios capítulo 29 y versículo 1. La pregunta para nosotros es la siguiente: ¿dónde estás en el reloj de Dios al respecto a esto?
Vamos a ver el versículo de como el que estamos usando como nuestro texto en Proverbios 29:1, y lo vamos a dividir en 4 partes para ayudarnos a determinar y dar la respuesta a esta pregunta. Punto número 1, la reprensión. Hermanos, no hay un pecador sobre la faz de la tierra que no sea reprendido por Dios en una forma u otra. Quizás estás pensando que hay personas que viven en lugares remotos de la tierra que nunca han escuchado un sermón del Evangelio. Tal vez nunca han oído hablar de Jesucristo, nunca hayan leído la Biblia, no saben nada sobre el cristianismo. Entonces, ¿cómo podrán ser reprobados por Dios? Bueno, Pablo nos responde y nos da la respuesta. Dice en Romanos capítulo 1 y versículo 20 de la siguiente manera. Dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hermanos, Pablo no está diciendo aquí que la naturaleza predica un sermón del Evangelio, pero nos está declarando que las cosas visibles de Dios se ven claramente en las cosas que están hechas en su creación. Uno debería estar sin excusa, porque cuando mira el universo y el mundo que nos rodea, que debe haber alguien inteligente detrás de todo esto. Hermanos, la idea misma de que el hombre y la vida y con todas sus formas complejas y este universo que opera con tanta majestad y exactitud, debíamos saber que todo esto no es una causalidad. Sin embargo, unas personas nos dicen que de alguna manera las cosas correctas se juntaron en el momento correcto, de la manera correcta, y de alguna en alguna una gran explosión produjo un universo que funciona en tal armonía como lo hace nuestro universo. Hermanos, la idea que la vida y el universo surgió de esta manera es un ridículo. Nos dice David en Salmos 14 y versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Toda persona que ve un amanecer o cuando contempla las leyes inmutables de la naturaleza o cuando ve la maravilla de la vida humana, se está predicando un gran sermón. Hay evidencia que todo esto, de que hay un Dios. David sigue diciendo en Salmos 19, del 1 a 3, de la siguiente manera. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Ahora, puede que uno no conozca la voluntad de Dios al contemplar la naturaleza. No puedo mirar hacia el cielo estrellado y saber lo que tengo que hacer para ser salvo. Pero puedo mirar hacia arriba y ver que algún gran arquitecto de todos los tiempos debía haber creado todo esto. Entonces, cuando he puesto dentro de mi conciencia el hecho de que hay un Dios y que hay uno más grande que yo, eso debe crear un deseo en mi corazón de tratar de conocerlo y buscarlo.
Y hermanos, yo creo que la Biblia enseña que cuando uno desea conocer y buscar a Dios, Dios a través de su providencia le da la oportunidad de escuchar, creer y obedecer el evangelio. Entonces, Pablo tenía razón de decir que no tenemos excusa. Aquellos gentiles del primer siglo no querían retener a Dios en su conocimiento. No estaban agradecidos por las cosas que Dios les había proporcionado. No glorificaron a Dios, sino que se volvieron hacia sus ideas y filosofías vanas, alejándose por completo de Dios y por lo tanto estaban sin excusa. Otra cosa, Dios nos reprende también por las mismas bendiciones que llenan nuestras vidas. Dios hace que la lluvia caiga sobre los justos y injustos. Y todos nosotros hemos sido los que recibimos estas grandes bendiciones de Dios en nuestras vidas, ya sea que hayamos acudido a Él con fe, obediente o no, pero de todas maneras nos bendice. Dice en Mateo capítulo 5, versículo 45, para que seáis hijos de vuestros Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos y injustos. Hermanos, estas bendiciones debían humillarnos y hacernos reflexionar sobre la bondad y la gracia de Dios, así como los hijos deben que mirar a sus padres que le dan cosas buenas a ellos. Otra cosa, también somos reprobados por los problemas y las pruebas de la vida, las cosas que nos perturban o que nos causan dolor, pena y aflicción. Al menos debían hacernos retenernos y pensar en el pecado y su existencia en el mundo y todos los problemas que el pecado ha creado y ponernos bien con nuestro Dios. Y si somos sabios, nos dirigimos a Dios en busca de todas estas respuestas. Por último, el pecador es reprendido por la predicación del evangelio. Para muchos es una gran tristeza de aquellos que desean permanecer en sus pecados. Ese es uno de los propósitos de la palabra de Dios y la predicación del evangelio. Nos dice, Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 3, 16 al 17, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, al fin que el hombre de Dios sea perfecto, internamente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es dada para reprendernos de nuestros pecados. Es para corregir y ponernos en el camino correcto. De todas estas formas, Dios nos reprende en nuestros pecados. Simplemente es que no hay un pecador sobre la faz de la tierra que no es reprendido por nuestro Dios, porque Dios en su misericordia brinda oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. Se corrige porque lo que la palabra de Dios nos enseña. Número 2, la rebelión. Dice en nuestro pasaje de texto, pero ya lo hayamos leído, pero conforme la versión Dios habla hoy, que está aquí abajo, dice lo siguiente: el que se pone terco cuando lo reprenden, pronto será destruido sin remedio. Muy a menudo la reprensión de Dios se enfrenta a la rebelión. Eso es lo que quiere decir Salomón cuando él dice que el pecador endurece
su cerviz. Se enderece su cerviz y se niega a someterse a la verdad. ¿Cómo se revela un pecador contra Dios y endurece su cerviz? No significa necesariamente que diga lo siguiente. No dice, pues está bien, si eso es lo que Dios dice, no quiero tener parte de eso. No voy a creer nada de eso. Eso es simplemente una tontería para aceptar. Hermano, la rebelión no necesariamente toma esta forma. El pecador que endurece su cerviz puede ocurrir en diferentes maneras. De hecho, Salomón nos da una idea de esto 2 capítulos antes de nuestro texto. En Proverbios 27 y versículo 1 nos dice lo siguiente: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Una de las formas en que tantos pecadores endurecen su cerviz se rebelan contra Dios en simplemente por la espera. No es que simplemente rechazan claramente lo que dice la palabra de Dios, sino que posponen las cosas y lo posponen para otra ocasión. Consideran que no es tan urgente ni importante en sus vidas de ponerse bien con Dios. Dicen, bueno, llegaré a eso más adelante en mi vida. Un día. Mucha gente también se endurece en su corazón por el orgullo. El evangelio te ruega que te pongas bien con Dios, pero luego Satanás te dice que no. Por ejemplo, te engañarán. La gente se va a burlarse de ti. Mira, lo que vas a tener que renunciar. Vas a ser diferentes a tus amigos. ¿Qué va a decir tu familia? Serás entre la minoría. Permitimos que ese orgullo pecaminoso endurece nuestro corazón a la verdad del evangelio. También hay otros. Hay veces que se endurece nuestros corazones por los placeres del pecado. Dice en Hebreos 3:13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. Puede ser un pecado de inmoralidad que se mete en nosotros. Y ese pecado nos pone en esclavitud y no podemos soltarnos y permanecemos en ese pecado hasta que literalmente nos convertimos en esclavos de él. Otros, puede ser que no sea un pecado de inmoralidad en absoluto. Puede ser simplemente un estilo de vida mundano, cosas de este mundo que son contrarias a las cosas de Dios. Podemos estar tan absortos en el dinero y los logros que buscamos la fama y las riquezas o de las posiciones mundanas, que no hay lugar en nuestro corazón para la verdad o para el evangelio. Número 3. La destrucción repentina, conforme nuestro texto. El hombre que reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. ¿Qué nos dice Salomón? No se refiere necesariamente a la vida física, aunque es cierto que la vida es muy frágil y ninguno de nosotros tenemos la garantía de otro día de vivir aquí sobre la faz de la tierra. Pero eso no es la única forma en que uno puede llegar a una destrucción repentina. Una persona puede estar bien físicamente,
pero ha sido destruida espiritualmente. ¿Cómo puede ser eso? Es lo que la Biblia llama que él envió de un poder engañoso. Aquí es donde la mente es destruida a través del proceso de poder engañoso. Eso significa que Dios permitirá que el pecado te quite la capacidad de pensar espiritualmente. Escuchemos lo que nos dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 del 10 al 12 y dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que creen la mentira, al fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Tal vez para algunos puede parecer que Dios ha hecho algo injusto y muy cruel en haciendo esto, pero esto no es así. No está hablando de una persona cualquiera a la que Dios elige injusticia, enviar un fuerte engaño sobre él. Él está hablando de personas que no recibieron el amor de la verdad. La frase fuerte engaño o un poder engañoso significa una operación de error. Dios permitirá que el pecado, el error, entre en sus corazones y en sus vidas, de modo que estarán tan engañados que nunca encontrarán la manera de salir de ese error. ¿Cómo llegaron allí? Porque no recibieron el amor de la verdad. Una declaración algo semejante se hace en el libro de Isaías. Notemos aquí el versículo 3 y el versículo 4. Dice: el que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. ¿Y por qué escogieron sus propios caminos y su alma sus abominaciones? También yo escogeré para ellos encarneos y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagradaba. Piense, hermanos, por un ratito en lo que Isaías nos está diciendo aquí. Dice que eligieron el pecado, se deleitaron en el error, tuvieron la oportunidad de hacer lo correcto, pero escogieron hacer lo incorrecto. Aquí relaciona 4 ritos legítimos con 4 acciones perversas. La gente hacía ambas cosas, de modo que incluso los rituales autorizados se convirtieron en abominaciones. Dios dice que dado que ellos eligieron sus errores, Él elegirá sus engaños y harán que sus miedos se hagan una realidad. Eso es lo que sucede espiritualmente en el corazón de un pecador que constantemente elige el mal sobre el bien, quien se niega a escuchar el llamado del evangelio y la voz de Dios. Por lo tanto, viene un poder engañoso sobre él. Cuando eso es el caso, uno puede mirar hacia atrás en su vida y encontrará que en algún momento esa persona endureció su cerviz
y no cedió a lo que la Biblia declaraba. Cuando eso sucede, la Biblia nos advierte que ha venido un poder engañoso. Pero no solo hay destrucción de la mente, sino también del corazón. Es decir, puede llegar a un punto que el evangelio ya no le toque ni le afecta. Eso es lo que acabamos de leer poquito antes en Hebreos capítulo 3 y versículo 13. Cada vez que escuchas la voz del Señor en la forma de predicación del evangelio y no obedeces al Señor, el corazón se vuelve un poco más duro cada vez. Hermanos, es igual que de quemarse la piel con una plancha. Cuando nuestras hermanas están planchando la ropa, puede ver quemarse su piel cuando está planchando tantas veces que se vuelve invisible el dolor. Esos nervios pierden la capacidad de sentir dolor en ese lugar porque se está quemando cada rato. Y después ya no duele. Eso es lo que sucede al corazón humano que escucha el evangelio y lo rechaza. Viene una destrucción repentina. Por último, el destino. En otras palabras, hemos sido destruidos. Nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu. Rechazamos la verdad y por lo tanto morimos espiritualmente en nuestros pecados. Y el resultado es que nuestro destino está sellado. No hay forma de cambiarlo. No hay forma de regresar. La pregunta es, ¿hemos pasado el punto de no retorno? No hay vuelta para atrás. Deshacer el daño que se ha hecho. La idea que haya un purgatorio no se enseña en la Biblia. Ese es un plan que se inventó en la Edad Media para engañar a las personas que eran instruidas y no entendían la voluntad de Dios. Recuerde lo que se dice en la Biblia allá en Lucas capítulo 16. Hubo un hombre rico que desperdició su vida viviéndola sin pensar en las cosas espirituales. Y la Biblia dice que cuando murió, alzó sus ojos en el infierno. Esa fue su destino. Ese fue su destino sellado. Hermanos, Salomón nos dice, el hombre que reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Ahora la pregunta es, ¿estoy cerca de ese punto de no retorno? Hermanos, hay buenas nuevas. Si usted todavía quiere ponerse bien, quiere obedecer el evangelio, quiere ser salvo, usted todavía no ha pasado ese punto de no retorno. La persona que ha cruzado el punto de no retorno no desea ser salvo y nunca lo hará porque ha endurecido su conciencia, ha endurecido su corazón. Eso es lo que cuando uno pasa ese plazo, que obedecer al Señor, debemos que obedecer al Señor mientras que pueda ser hallado. Eso es lo que dice Isaías, buscar a Jehová mientras que puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Ese es el tema, hermano. Muchísimas gracias por su atención durante este estudio.